bendiciones espirituales en Cristo. No es un enfoque para solo hoy, es un enfoque que vamos a tomar quizá varias sesiones. Entre esas, pues hoy tomamos partida y vamos a estar pensando un poco en esto de las bendiciones espirituales en Cristo o a través de Cristo. Recordemos que nosotros, los que estamos en esta parte de la historia, los que existimos después de Cristo, pues tenemos la dicha de disfrutar la bondad de Dios para con nosotros o para con la criatura humana que somos nosotros, y esto pues tiene que ver con la gracia de Dios. Estamos en el tiempo de la gracia. ¿Lo pueden decir conmigo? Estamos en el tiempo de la gracia. Y los creyentes del tiempo presente pues tendremos que asumir que el hecho de que seamos conocedores de la gracia divina se debe a la gran bondad de Dios para con nosotros en su gracia. Allí tiene que verse la gran bondad de Dios. La gracia divina o la gracia tiene que ver con la bondad de Dios para con nosotros. Si viviéramos en el tiempo de la ley, nuestra forma de llevar la religión fuera diferente, fuera más complicada. Quizá pudiéramos decir que pocos fuéramos los que siguiéramos la fe, porque las cosas que contempla el ejercicio en la fe desde la ley son bastante complicados. Por eso vino Cristo, para que a través de su gracia otorgar una salvación gratuita, pagada por su propio sacrificio, para que todos nosotros por la fe y por nuestra fidelidad podamos tener el derecho un día de ser salvos. Y así lo decía el apóstol Pablo, porque por gracia sois salvos. Y esto no es de vosotros, esto es don de Dios, y no por obras, para que nadie se gloríe. Obviamente hay que hacer obras, sí, pero no para ser salvos. Hay que hacer obras como resultado y gratitud de que somos salvos. Pero no vamos a lograr ningún mérito más allá por el simple hecho de hacer obras. Las obras bendicen a los que las reciben y también nos honran a nosotros. Y dicen que somos buenas personas, que somos generosos, que somos cristianos de la verdad, que no solamente hablamos, sino también actuamos. Pero son nada más como una expresión. La salvación no se está sujeta a ningún tipo de obra, porque la obra más grande fue hecha allá por nuestro Señor en la cruz. Así que tendremos que pensar en que esa gracia extendida a nosotros es la que nos da la oportunidad de ser lo que somos, hijos de Dios. Que espero que así sea de verdad. Desde esa manera de ver nuestra postura en la vida cristiana, tenemos que considerar que la gracia del Señor ha traído para nosotros grandes bendiciones espirituales. Nosotros podemos decir que somos hijos de Dios. Amén. ¿O no? ¿Cuántos pueden confesar esta tarde que son hijos de Dios? Pero se da cuenta que esto es a través de la gracia del Señor. Por su gracia nosotros podemos decir que somos hijos de Dios, y esa es una bendición espiritual por medio de Cristo Jesús. Tendremos que irlo visualizando así. Si pensamos en la carta que vamos a estar analizando durante un tiempo, tendremos que pensar que la carta de Pablo, o que la carta a los Efesios precisamente, fue una carta que Pablo escribió. Y en este caso tiene que verse una carta a la iglesia, una carta directamente a la iglesia, puntualizando específicamente a Éfeso, pero desde ahí no podemos ver que sea directamente a Éfeso, sino en virtud de que Pablo no podía ir en esa ocasión a Éfeso, tuvo que escribir para decir algunas cosas cómo debería ser la iglesia de ahí en adelante. Pablo entonces desde esa manera de ver en su carta a la iglesia, no solo a la de Éfeso, sino a la iglesia, trata la manera de dar una enseñanza profunda en la manera de nutrir y mantener la unidad en la iglesia. Pablo está pretendiendo que la iglesia viva en unidad
como cuerpo de Cristo. Y es allí donde enfoca el Evangelio. Que la iglesia, como parte de la sociedad que se reúne en un templo para adorar al Señor, o se reúne en las casas o en cualquier sitio, que la iglesia como tal pueda nutrirse en la unidad y que desaparezcan todas aquellas diferencias y los problemas que tengan que ver con nuestro ego, que algunas veces por el simple hecho que me le quedo viendo yo a usted, me dice, ¿qué le debo? ¿Por qué me mira? Y usted se siente incómodo porque le estoy dirigiendo la vista y me dice, ¿qué pasó? ¿Por qué me está mirando? Y yo le digo, disculpe, fue que me fui en el infinito. No estaba viéndole a usted, sino que simplemente se me fue la vista. Pero algunas veces tenemos ese problema. Pablo dice que es necesario que la iglesia demuestre su unidad como cuerpo de Cristo. Y aquí tendremos que ver que la iglesia tiene que ser en sí un ejemplo de vida, de verdad, de vida cristiana. Pues Pablo está tratando de colocar las bases desde la mística. O sea que si la iglesia es el cuerpo del Señor, es el cuerpo místico de Cristo. ¿Qué quiere decir eso? Para místico. Estamos hablando de que la iglesia no la conforman las personas que están reunidas aquí solamente, sino personas que nosotros ni siquiera sabemos ni conocemos. En toda la tierra hay gente que conforma la iglesia del Señor. Pero le pregunto yo a usted si conoce a todas las personas que conforman la iglesia, me va a decir que no las conoce, porque la iglesia no solo la formamos nosotros este grupo, la iglesia la conformamos todas las personas que creen en Jesucristo y lo aceptan como su Señor y Salvador, se someten a su señorío y le sirven con devoción en donde quiera que estén. Ellos conforman la iglesia del Señor y a eso se le llama cuerpo místico, porque no lo podemos ver nosotros con los ojos físicos, pero el Señor sí sabe quiénes son ese cuerpo suyo y a ese cuerpo suyo lo bendice en toda la tierra. Yo por lo menos no puedo saber que ahorita haya una iglesia en alguna parte. Yo solo estoy viendo en mi congregación a la que yo asisto. Pero puede ser que ahorita mismo hayan 5 o 10 iglesias en el mismo lugar donde estamos nosotros con las puertas abiertas haciendo su culto al Señor. Y yo no los estoy viendo. La pregunta es, ¿será que el Señor sí los está viendo? Si Él los está viendo, entonces allá por allá y por todos lados habrá gente que está adorando al Señor como lo estamos haciendo nosotros. Entonces a eso se le llama el cuerpo místico, que no sabemos nosotros quiénes son, pero hay un buen grupo de personas que conforman el cuerpo del Señor. No solo nosotros, sino varios que conformamos la iglesia en el planeta Tierra. A eso se le llama su iglesia. Pero diríamos nosotros en nuestra manera de concebir la idea, diríamos las iglesias, pensando en las casas de oración o pensando en los grupos, pero el Señor no tiene iglesias. Diga conmigo, el Señor no tiene iglesias. El Señor tiene una iglesia. ¿De acuerdo? El Señor tiene una iglesia y a eso se le llama cuerpo místico. No sabemos dónde están ni quiénes son, pero Él sí. Y a ellos los bendicen donde quiera que estén. Así que, mis hermanos, Pablo tiene la intención de establecer la base para que la iglesia entienda quién es y así tratar de definir para qué existe la iglesia, por qué causa, quién originó a la iglesia. Ya enseñamos aquí que la iglesia la conformó Cristo Jesús. Él estableció la iglesia y la hizo para que la iglesia sea una lámpara encendida en medio de las tinieblas, que la gente conozca a Cristo a través de la vida de la iglesia. También la iglesia tiene una meta y tenemos que verlo a través del estudio de la carta a los a los Efesios. Tenemos que puntualizar algunas cosas que se establecen, cuál es la meta principal para la cual existe la iglesia, hasta dónde debe llegar la iglesia en sí, y luego el fin para el que existe la iglesia. Hermanos amados, cuando empezamos a visualizar quién somos a nivel de sociedad espiritual, luego de dónde venimos, luego para qué existimos y lo que el Señor quiere a través de nosotros, de verdad que nos emociona y quisiéramos ser eso que aprendemos que somos.
quisiéramos lograrlo. Y por eso es que algunos de nosotros nos sometemos a ciertas disciplinas rigurosas con el tal de siempre pertenecer al cuerpo del Señor. Así que queremos puntualizar que Pablo está entonces estableciendo bases para que la iglesia del Señor tenga una idea de cómo debe ser, o digamos un plano o una forma, una planificación. Los que pensamos en construcción de casas, las casas se construyen a través de planos. Entonces los que leen planos llegan y comienzan a hacer medidas, y de repente vienen las personas, los que controlan la obra, los que dicen maestro de obra, llegan y observan a ver si el que está leyendo el plano lo está haciendo bien, y luego le dice correcto. Y enseguida se espera que la casa quede como la dibujó el arquitecto. Eso es lo que se espera. Entonces, lo que Pablo esperaría, si Pablo estuviera vivo por allí, iríamos y le preguntáramos, ¿qué quisieras con la iglesia? Y él diría que pongan en práctica lo que les escribí a través de la carta a los Efesios. Y ahí tendríamos que ver entonces qué es lo que él pretende para nosotros. Tendríamos que irlo viendo paso a paso para lograr entenderlo. Ahora sí leemos el texto seleccionado para hoy. Y Efesios capítulo número 1, versículos 1 y 2 dice, vea el texto como está escrito. Pablo, apóstol de Jesucristo. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, él escribe a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Y luego les dice, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Ese es el texto con el que iniciamos este estudio, que esperamos lo podamos ir entendiendo. Así que ya vemos, aquí está Pablo como servidor de Cristo, un apóstol. Él se titula servidor de Cristo o apóstol de Jesucristo, y está diciendo que es por la voluntad de Dios, por la voluntad de Dios. Luego dice que escribe a los santos y fieles. Diga conmigo, santos y fieles. Santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Obviamente Éfeso porque es la carta donde se registraron esos dichos, pero la carta es escrita a personas de todo el mundo. Tendríamos que puntualizar el deseo de Pablo cuando dice gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Palabras que tienen que ver con una disposición apostólica, y de seguro él lo está haciendo con la autoridad que él sabe tener, y es el llamado que el Señor le hizo para ser siervo del Señor. Así que, hermanos, queremos decir que, considerando entonces el texto que estamos tratando de leer, pudiéramos pensar que las bendiciones espirituales, nosotros los del tiempo de la gracia, tendremos que asumir lo siguiente, y es que el eterno Padre y Creador se proveyó de instrumentos para que en todos los confines de la tierra pudiera apreciarse su favor. Y aquí me sentí bien favorecido, me sentí bendecido, porque dice que el eterno Padre y Creador, el Dios eterno, nuestro Padre, nuestro Creador, se proveyó de instrumentos. Diga conmigo, instrumentos. Se proveyó de instrumentos para que todos los confines de la tierra pudiera apreciar, o para que en todos los confines de la tierra se pudiera apreciar su favor, o pudiera apreciarse su favor. Y queremos puntualizar esto, porque aquí vemos la necesidad, y yo estoy metido ahorita en un análisis. Estamos preparando material para hablarles a ustedes enseguida en torno a un tema que ya se está trabajando válido desde la espiritualidad de la iglesia. Y estaba puntualizando que el ser humano, todo ser humano, hasta incluyendo las personas que dicen no creer en Dios, pero todo ser humano tiene conciencia de la existencia de un ser superior. Todo ser humano tiene conciencia de la existencia de alguien superior. El simple hecho de que alguien se atreva a negar es porque algo le dice aquí que sí hay, pero él en su necedad lo niega. Pero el hecho de que lo niegue
es porque hay algo que dentro de sí le dice que pudiera ser que hay una fuerza superior a él. Y nosotros lo conocemos como Dios, al Creador. Y aquí tendríamos que ver entonces la necesidad de que tenemos nosotros de puntualizar cómo es que surgimos como cuerpo de Cristo, cómo surgimos como iglesia, cómo es que resultamos nosotros siendo parte de los cristianos cuando el evangelio que predicamos es el evangelio de Jesús, alguien que vivió hace muchísimos años y que nosotros no lo conocemos. Repito eso, nosotros predicamos el evangelio de Jesús, una persona que de acuerdo a la historia vivió hace muchísimos años, pero nosotros literalmente no lo conocemos. Yo estoy seguro de lo que estoy diciendo. Literalmente no lo conocemos. En persona no lo conocemos. Le conocemos a través de la fe solamente. La pregunta es, ¿y qué tal si la fe que tenemos es vana? ¿Y qué tal si lo que estamos profesando no es lo que quisiera o debiéramos profesar? Pero aquí es donde entra en juego la gracia y la misericordia del Señor, porque aunque no le conocimos en persona ni sabemos de Él así literalmente, hay algo que nos hace ver y nos hace sentir y nos hace creer y nos hace sentir a todos nosotros que del Cristo que hablamos no es un mito, el Cristo del que hablamos es realidad y por lo tanto nos ha hecho favores a nosotros los que no se pueden negar. Y siendo que nos ha hecho favores que no se pueden negar, entonces aunque no le vemos y aunque tampoco le sentimos, Él es y está con nosotros. Y no importa si no le vemos y no le conocemos en persona, lo cierto es que hay algo que nos dice a todos nosotros que Él sí es. Amén. El que era, el que es y el que ha de venir. No le conocemos en persona, pero algo nos dice aquí adentro a todos nosotros. No aquí, porque el verlo aquí es un problema, porque aquí nos pueden meter cualquier información, pero el hecho de llegar a la conciencia del corazón y a sentir y aceptar y que veamos transformación en nosotros, eso no puede ser una lavada de cerebro. Ahí tiene que surgir la realidad de su existencia o de que Él es, el que se ha aparecido a nosotros de alguna manera. Así que tenemos que ver, por ejemplo, 4 instrumentos que yo voy a puntualizar hoy. 4 instrumentos y espero que podamos considerar algunos otros más. Pero, por ejemplo, tenemos a Cristo, luego tenemos el Evangelio, luego tenemos a Pablo y luego tenemos a la iglesia. 4 instrumentos que yo quiero que puntualicemos. Tenemos en primer lugar a Cristo, porque Él es el autor de nuestra salvación. Luego tenemos el Evangelio, que es la fuerza de la que nosotros somos parte. Luego tenemos a Pablo, que es el que nos evidencia el Evangelio en esta carta. Y luego a la iglesia que aparece en escena, de la que participamos todos. Diga conmigo instrumentos. Todos somos instrumentos. Amén, eso somos. Ahora la pregunta es, ¿cómo es posible que Cristo, el Evangelio, Pablo y nosotros la iglesia seamos instrumentos? ¿Cómo nos atrevemos a compararnos con Cristo en calidad de instrumentos? Y esto es lo que tendríamos que visualizar. Como iglesia tenemos que pensar qué utilidad tiene Cristo en el misterio de la salvación y el hecho de que seamos nosotros alcanzados en su gracia. ¿Qué tiene que ver eso? Y aquí estaba puntualizando que Jesucristo es el Dios hecho carne. Amén. Jesucristo es el Dios hecho carne, lo que le llamamos nosotros encarnación divina. Dios en un cuerpo humano semejante al nuestro. Eso es Jesucristo. Visto desde la justificación, que es una de las doctrinas de nuestra iglesia, entonces, viéndolo desde la justificación, viendo desde la expiación por nuestros pecados, tendríamos que ver que Jesucristo como tal, como persona humana, como el Dios hombre, el que vino del cielo para ser para nosotros el instrumento por medio del cual se cumpla lo que dice Juan 14:6. Él dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, y nadie va al Padre sino a través de mí. Entonces, todo lo que sirve para alcanzar un fin es un
instrumento. Y aquí tendremos que ver a Jesucristo como un instrumento para lograr establecer una reconciliación entre el hombre y Dios. Diga conmigo, sin Jesucristo fuera imposible que el hombre pueda tener paz con Dios el Padre. O sea, sin Jesucristo fuera imposible que el hombre pueda tener paz entre él y el Padre. No pudiera ser que yo tenga paz con Dios sin Jesucristo de por medio, porque Jesucristo vino para formar una figura humana. Él tomó cuerpo humano. Ustedes recuerdan todo esto, que a través del Espíritu Santo vino sobre una señora que en aquel momento era virgen, llamada María, y ella concibió en su vientre a quien sería más tarde Jesucristo, que sería Jesús, el Cristo, el enviado por Dios con una misión salvadora, y que dando su vida por nosotros nos limpió de todo pecado y entonces nos reconcilió con Dios. En este caso diríamos que la aparición de Jesucristo entonces constituye una buena noticia para el ser humano, porque es a través de Jesucristo que nosotros tenemos acceso al Padre. Comprendemos entonces la idea en qué medida Jesucristo es un instrumento, porque es a través de Él, no hay otro medio. Así dice Hechos capítulo 4, versículo 12. Dice que no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. En ningún otro hay salvación. Él es el único. O sea, sin Jesucristo, diga conmigo, sin Jesucristo es imposible que nosotros conozcamos la gracia de Dios. O sea, sin Jesucristo es imposible que nosotros seamos partícipes de los favores de Dios. No fuera posible. Así que tendremos que alabar a nuestro buen Padre y Dios por darnos a Jesucristo como el medio que nos rescató del pecado y nos puso en el camino correcto y nos acerca a nuestro Padre y Creador. Y esto entonces se constituye para nosotros como una bendición espiritual. Amén, bendición espiritual. Porque nos urge, diga conmigo, nos urge tener buena relación con nuestro Padre Creador. Amén. Nos urge tener buena relación con Él. Y la forma de lograrlo es a través de Jesucristo. Entonces Jesucristo, habiéndose hecho persona humana, y ustedes pueden puntualizar a un niñito naciendo, luego creciendo, luego yendo a la cruz y muriendo por nosotros. Y de esa cuenta nosotros no tenemos sentencia de condenación. El mismo apóstol Pablo dijo que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y aquí entonces alabamos al Señor por Jesucristo, quien es el mediador de nuestra reconciliación para con el hombre y Dios. Y esto es una bendición. A través de Jesucristo el ser humano tiene acceso a Dios el Padre. Dígale a la que tiene a la par suya, a través de Jesucristo tenemos relación nosotros con nuestro Padre. Amén. A través de Jesucristo tenemos relación nosotros con nuestro Padre. Dígale al que está a la par suya, sin Jesucristo nuestra condición espiritual fuera otra. Sin Jesucristo, nuestra condición espiritual fuera otra. Pero gracias a Jesucristo, nosotros podemos llamar al Dios Creador como nuestro Padre. Él lo enseñó y dijo, cuando ustedes oren, digan, Padre nuestro que estás en el cielo. O sea que a través de Jesucristo pudimos volver a restaurar el derecho de ser, ¿qué? Hijos de Dios. Pregunto entonces, ¿es importante Jesucristo? ¿Es bueno confesar a Jesucristo? ¿Sería un error negar a Jesucristo? Sí, sería un error. ¿Por qué? Negando a Jesucristo estaríamos nosotros echando a perder el instrumento que nos conecta a nosotros con el Padre. Y hay algunos que lo niegan. Pero diga conmigo, nosotros no. Nosotros amamos a Jesús. Amén. Nosotros amamos a Cristo y acabamos de hacer una cantazón y lo hacemos en honor a aquel que nos salvó, ¿verdad? Nos alegramos
porque Él nos permite, y aunque sea nuestra manera de cantar y a nuestra forma, nosotros aunque estemos cantando a saber para quién, nosotros estamos creyendo que es para Él. Y espero que algunos cantos podamos decírselos a Él y nos podamos alegrar en su gracia. Y que Él nos entiende, mis hermanos, y también nos atiende. Entonces, bendito sea Jesucristo por ser el mediador para que nosotros alcancemos la gracia, el favor y los beneficios o las bendiciones espirituales. También podemos pensar que la buena noticia de Jesucristo se denomina el Evangelio. Y aquí tendremos que ver también el Evangelio, que es la noticia sobre la bondad, el amor y la gracia de Dios hacia la humanidad. Cuando pensamos en el Evangelio, cuando alguien se atreve a tomar una Biblia y alguien se atreve a leer en ella el mensaje y luego empezar a hablar a las gentes que le escuchan. Yo estoy parado ahorita frente a ustedes hablando unas palabras considerando que son del Evangelio de nuestro Señor. Y aquí tendremos que pensar que Evangelio significa buenas noticias. Amén, buena anunciación. Y la buena noticia es que podemos conocer a través del Evangelio, podemos conocer la bondad, podemos conocer el amor, podemos conocer la gracia de Dios. No fuera sino por el Evangelio que conociéramos esto. Es el Evangelio donde nosotros nos ejercitamos para poder hablar de Jesucristo. Y aquí pensamos, mis hermanos, que el Evangelio tiene algunos fundamentos o elementos fundamentales. Por ejemplo, para creer el Evangelio se necesita fe. Fe. Todos los que están aquí conmigo y los que me ven hasta allá afuera, todos los que creemos en Jesucristo, lo hacemos por la fe. No lo hemos visto, no caminamos por vista, no caminamos por una simple instrucción que nos hayan dado y pensamos que a unos cuantos metros va Él. No, lo estamos haciendo por la fe, no una fe ciega. Algo que nos hace saber que lo que Él promete es certero y por lo tanto debemos creerlo y debemos afirmarlo. Y así que nosotros nos atrevemos a decirle a la gente, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y la gente entonces hace caso, la gente nos entiende, la gente cree en el Señor Jesucristo y se salva. Y luego pensamos nosotros que la gente que se salva es gente que uno mismo puede ver, no solamente que llegó la noticia a ellos, sino que esas familias que aceptan el Evangelio tienen cambios que no pudieran surgir con un simple lavado de cerebro. No pudiera. Entonces pudiera ser que cada uno de nosotros tengamos que asentir que el Evangelio, uno de los elementos fundamentales es la fe. Usted y yo creemos en el mismo Evangelio. Y un Evangelio que usted y yo sabemos que han surgido cambios en nosotros, cambios que se notan. La gente dice, es que ese cuando estaba en el mundo. Y ahora dice, si lo hubieran conocido en el mundo. Pero están diciendo si lo hubieran conocido en el mundo. No están diciendo ese de balde está en la iglesia, así es igual como ayer. No, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y ahora todas son nuevas, pero eso todo surge por la fe. Empiezan a pasar cosas en el ser humano. Luego, tendremos que pensar en el arrepentimiento. Si pensamos el Evangelio de Jesús nos encara con nuestra vana manera de vivir. El Evangelio nos encara, nos dice el estado en el que están no conviene, el estado en el que se encuentran les va a llevar al fracaso y entonces uno se siente mal por lo que hizo. Hay veces que uno siente pesar por alguna falta que comete. Espero que tenga uno o dos que tengan esa experiencia, que cuando cometen un error sienten reprensión en su conciencia. ¿Quién les está enseñando que están haciendo el mal? Les está enseñando su conciencia, pero su conciencia ahora renovada, porque antes no tenían conciencia, hacían el mal y les daba igual. Pero ahora las cosas que ustedes hacen cuando se sienten que están actuando mal, dicen, tengo que pedir perdón.
Eso significa arrepentimiento, significa doblegar su ego y volverse al Señor. Así que el segundo elemento que es sustancioso para el Evangelio tiene que ver con el arrepentimiento. Y luego el bautismo en el cual nosotros asumimos a Jesucristo como nuestro Señor y le asumimos como tal y nos sometemos a su voluntad. Luego, que tiene que ver también con el don del Espíritu Santo que solo le es dado a los hijos de Dios que han sido regenerados. El Espíritu Santo no mora en vasos sucios. La pregunta es, si los que asisten a la casa de oración, si los que van a la iglesia poseen el Espíritu Santo, entonces significa que ellos son personas renovadas. Y esa renovación solo la puede producir el Evangelio de Jesucristo. No lo puede ofrecer otro. La buena noticia llega y nos encara. Es como quien se va a ver al espejo y tiene unos cuantos pazones aquí por el revés de la sartén con la que usted fríe los frijoles. Y usted se pasa las manos porque un zancudo o un mosco le picó. Y antes dice, para la iglesia, ¿va a qué? Al tremol, va al espejo. Y dice, voy a ver cómo voy. Y en eso se da cuenta con los grandes dedazos aquí. ¿Qué hace usted? ¿Sigue igual o cambia? ¿Qué hace después de que se mira los pazones aquí con tizne? Va a la lavadera o al lavador o a donde usted quiera, a la pila, va donde hay agua o un trapo húmedo y luego trata de limpiarse. ¿Y qué hace otra vez? Va y se vuelve a ver en el espejo hasta asegurar que usted está bien. Pues el Evangelio eso hace con el cristiano, le hace ver sus errores y luego el hombre busca cómo enmendarlos, va a la palabra de Dios como espejo y luego dice, tengo que cambiar. Y esa persona es digamos, digna de recibir el Espíritu Santo. Luego pensamos, hermanos amados, un elemento también fundamental de los que son evangélicos es que perseveran. Aquí hay gente que tiene varios años de ser cristiano. ¿Qué es lo que le ha hecho mantenerse hasta aquí perseverando? En primer lugar, la fe. Amén. En segundo lugar, es que él sabe que él es diferente a como era antes. Y dice, no puede ser que yo vuelva a recoger la basura que dejé tirada. Y entonces persevera en la gracia del Señor. Y ahí va día con día y de repente le preguntan, ¿todavía eres cristiano, mi hermano? ¿Y qué dice la gente? Por la gracia del Señor soy cristiano todavía. Yo diría por la fe en Jesucristo, por sus promesas. Yo sé que tengo un lugar especial y todavía no se ha llegado, todavía no estoy en el cielo. Entonces, entre tanto yo llego para estar con mi Señor, voy perseverando, porque dice la palabra que el que perseverare hasta el fin, ese será salvo. Y eso se vive a través del Evangelio. De cómo la gente se entera que soy persona evangélica, que siempre me miran ir a la iglesia. Siempre, pasan los años y yo siempre voy a la iglesia. Y hay personas que dicen, ese tiene un añal de ir a la iglesia. Y la gente se da cuenta que las personas que van a la iglesia son gentes diferentes. Hermanos en el Señor, la perseverancia hace que nosotros demostremos la calidad de vida que tenemos a través de uno de los instrumentos que se llama Evangelio. Cristo vino para dar su vida y dejó una noticia para que se dé durante la historia. Esa noticia va pasando y la gente se va uniendo al movimiento del Evangelio. Y aquí vamos, cuantos tenemos la bendición ahora de ser salvos. Bendito sea el Señor. El Evangelio es poder de Dios para convertir. Diga conmigo estas palabras. El Evangelio es poder de Dios para convertir al creyente en seguidor fiel de Cristo. Y también el Evangelio es un instrumento que permite que el cristiano sea morada del Espíritu Santo. Así que bendigo al Señor por el Evangelio al cual nosotros tenemos acceso. Y este nos ayuda para restablecer nuestra vida. De aquí viene el siguiente instrumento. De ahí tenemos que pensar en los servidores como por ejemplo Pablo. Pablo era un israelita de la tribu de Benjamín. Pablo era un judío de la diáspora. O sea que Pablo no vivía en Jerusalén. Pablo nació en una ciudad llamada Tarso. Pablo fue un ciudadano rumano porque el lugar donde él estaba
estaba bajo el dominio de los romanos, así que él recibió su ciudadanía. Le era fácil, como digamos el que nace en Estados Unidos, tiene el derecho a la ciudadanía de Estados Unidos. Así le pasó a Pablo, aunque era un judío, él nació en otro lado que no era del territorio de los judíos, pero se le dio la oportunidad de ser ciudadano romano, que en aquel tiempo era quien imperaba en el mundo. Este Pablo experimentó una revelación de Jesucristo, resultando él, con esa revelación que tuvo, convirtiéndose de esa cuenta como un seguidor de Cristo, y que también más tarde fue un instrumento elegido por Dios para predicar el evangelio a los gentiles. ¿Y quiénes son los gentiles? Levante la mano si hay algún gentil por aquí. Hay unos cuantos. O sea, todos los que estamos aquí en esta parte de la tierra somos llamados gentiles porque no somos judíos. Entonces, ¿quién fue el instrumento que Dios usó para predicar a los gentiles? Pablo. Entonces Pablo se constituye en la persona que más tarde estableció la doctrina para la iglesia universal, la cual conformamos nosotros. Ya ve usted y dirá, bueno, pero ¿por qué está pensando en Pablo si Pablo ya no existe? Pablo no existe, pero hoy estamos leyendo sus notas. Él ya murió, pero sus notas están siendo leídas. Y porque en sus notas se cree que hay instrucción del Espíritu Santo a la iglesia. Por lo tanto, lo que en aquel tiempo se escribió fue para nuestra enseñanza, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras nosotros tengamos esperanza. Así que las palabras que él escribió hace muchos siglos ahora son instrumentos de discusión para nosotros, que nos hace entender que así como él sirvió en las manos del Señor, nosotros también podemos ser instrumentos en las manos del Señor para llevar la noticia hacia otras personas que aún todavía no han sido creyentes. Pero aquí lo que estamos tratando de hacer es enlazando cómo Jesucristo, el Evangelio y luego Pablo se constituyen en instrumentos en las manos del Señor para que todos los confines de la tierra conozcan el favor de Dios. Fuera imposible conocer el favor de Dios si no hubiera sido que Dios usó instrumentos. Así que bendito sea Dios por eso. Pensemos algunas cosas en cuanto a Pablo. Pablo nació en Tarso, estudió en Jerusalén, como misionero fue a Éfeso y terminó su vida en Roma. Ahí lo podemos puntualizar. Pablo entonces nació en Tarso. Pablo no era romano. Pablo era un judío, nació en Tarso, luego estudió en Jerusalén. Como judío, por supuesto, estudió en Jerusalén, ahí se preparó y más tarde fue declarado como un fariseo, que en otras palabras diríamos como los que ahora se gradúan en Derecho, que le llamamos abogado y notario, que son personas que conocen, pero pudiéramos subir un poquito más a un doctorado en leyes. Entonces, Pablo era conocedor, por lo tanto, se cree que era una alta autoridad en el saber allá en su tierra. O sea, no era cualquier persona. Era una persona que conocía la ley de Moisés de principio a fin. Amén. Era alguien que podía discutir sin problemas la ley. Nació en Tarso, se preparó en Jerusalén. Vea usted, qué interesante. Luego, como misionero, fue a Éfeso y por último terminó en Roma. Y desde Roma, él escribió una carta. Esto ilustra la importancia de los designios divinos en elegir a sus instrumentos que en su gracia utiliza para nuestra bendición. Y estamos hablando del hermano, ¿por qué? Porque él fue el medio que Dios usó para que nosotros en el tiempo presente conozcamos el cómo fuimos alcanzados por Dios. ¿En dónde vivió Cristo? El Cristo humano, ¿dónde vivió? Vivió en Jerusalén. ¿Lo hubiéramos conocido en alguna ocasión nosotros si no fuera por el Evangelio? No lo hubiéramos podido conocer. Entonces vino el Evangelio. De él se hizo instrumento Pablo. Se metió al Evangelio Pablo y nos dio las noticias hasta nosotros que vivimos en las partes de la tierra muy lejanas. Y ahora nosotros también somos seguidores de Cristo a través del mensaje que estamos leyendo, que Dios inspiró a un hombre llamado Pablo. Un instrumento para nosotros. Así que Dios puede usarnos para instrumentos de bendición. De aquí desde Roma podemos ver a Pablo escribiendo a la iglesia que estaba en Éfeso. La iglesia de Éfeso puede servir como un prototipo
o una muestra de la iglesia universal, la iglesia que estaba en Éfeso. Pero acuérdese que si fuera la iglesia judía, tendría que estar en Jerusalén. Pero la iglesia no estaba en Jerusalén, a la que Pablo escribió. La iglesia estaba en Éfeso. Y si usted se acerca un poquito a esa provincia, va a darse cuenta usted que estamos hablando de fuera del territorio de Israel. Estamos hablando por Turquía, estamos hablando por el Asia Menor, estamos hablando afuera del mar Mediterráneo. O sea que estamos puntualizando que Pablo llegó a predicar a otro lado que no tenía supuestamente nada que ver con los judíos. ¿Por qué? Porque tenía un plan para nosotros los gentiles. Y predicando el evangelio a los gentiles, bendito sea Dios, la onda se fue y llegó hasta nosotros, así como un tsunami. La onda se vino y alcanzó los confines de la tierra. Bendito sea el Señor por la vida de Pablo, que fue un instrumento para llevar el evangelio a los de esta parte de la tierra. Amén. Ahora, es importante considerar que el autor de la carta a los Efesios fue el apóstol Pablo, entre los años 60 y 63 después de Cristo. Y lo hizo desde la cárcel. O sea, Pablo no andaba como misionero en Roma. Fue el último viaje que hizo y estaba en la cárcel. Está claro que Pablo estaba preso físicamente, pero no lo estaba espiritualmente. Él tenía una misión que cumplir y no había problema por él. Así que no pudiendo ir en persona, mandó una carta. Amén. Ahí se convierte entonces esta carta en un instrumento en las manos del Señor para que el evangelio se vaya. Aprisionaron a un hombre, pero no le amarraron la cabeza ni el corazón. Y como no le aprisionaron la cabeza ni el corazón, entonces, y como no tenía atadas las manos, comenzó a escribir para mandar cartas, el cómo debe ser la iglesia. Así que aunque Pablo estaba preso, dice él, pero la palabra no está presa, dijo él. Amén. Ahí viene la carta. Y esta carta está dirigida a los creyentes de Éfeso y sus alrededores, no solamente para esta iglesia. La importancia del mensaje es abarcador, implica hasta los confines de la tierra. Bendito sea Dios por esa carta bendita que llegó no solamente a los hermanos en Éfeso, sino que llegó hasta la tierra bendita de Dios, al país de la eterna primavera, donde vivimos nosotros para la gloria y honra del nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que pensamos, es preciso apreciar el objetivo de la carta de Efesios, ya, lo cual era establecer las bases de la iglesia de Cristo y animar a los creyentes a vivir de manera digna de sus seguidores. Hermanos amados, la gente de Cristo es una gente bendita, bendecida y para bendición. Yo se los he enseñado muchas veces. Y es preciso que al escribir Pablo a la iglesia les está diciendo que es necesario que la iglesia sea una iglesia fundamentada en Cristo y luego debe animar a los creyentes a vivir de esa manera. Si Cristo es el Señor, tenemos que andar como Él anduvo. O sea que Pablo no está diciendo sean como yo, aunque en una ocasión él dijo sean imitadores de mí como yo soy de Cristo. Sin embargo, fueron pocas las veces que lo repitió. Casi siempre dijo que él predicaba el evangelio de Cristo, de quien él era su servidor. Hermanos en el Señor, tenemos que entender que los creyentes en Cristo debían vivir y tener un distintivo que dignifique al Redentor. Y aquí está Pablo instruyéndonos a nosotros para que tratemos de dignificar a nuestro Redentor. Es de considerar también que a los integrantes de la iglesia se les titule los santos y fieles. Amén, los santos y fieles. Y cuando hacemos una actividad del lavamiento de los pies y la Santa Cena, ¿para quiénes la asignamos? ¿Para quiénes la asignamos? Decimos el lavatorio de los pies de los santos. ¿Quiénes son los santos? Pues los santos son aquellos que han sido apartados para el Señor. En este caso, mis hermanos, está puntualizándose que no es el edificio, sino la corporación, el cuerpo místico, que es declarado como los santos y también los fieles. ¿Cuántos años lleva usted de ser cristiano? Y usted diría, como el lobo. Hace muchos años. Levante la mano a alguien que tenga 5 años de ser cristiano. Sin parar, 5 años. Estoy hablando de 5 años para atrás, 5 años para atrás. 10 años para atrás, para acá, 10 años.
Alguien que levante la mano con 10 años de ser cristiano. Mire, pues usted tiene 10 años de estar asistiendo a la iglesia. Hay personas que tienen 50 de estar asistiendo a la iglesia, 60, 70 años de estar asistiendo a la iglesia. Esas personas perseveran en la gracia, son parte del cuerpo místico del Señor. Y a ellos se les llama santos. Fuera imposible para ellos perseverar en la gracia a menos que hayan sido apartados para el Señor. Pero como el Señor los apartó para Él, y diga conmigo, y gracias porque no nos ha soltado. Hay veces que como niños caprichosos no nos hemos querido retorcer nosotros y salirnos de su cuidado, pero Él viene otra vez y nos agarra la oreja y nos retuerce y nos vuelve al camino. Bendito sea el Señor por esas retorcidas de orejas que Él nos da algunas veces para hacernos regresar al camino perfecto. Pero aquí cayendo y levantando, aquí vamos. Amén. ¿Cuántos alaban al Señor? Porque aunque sea cayendo y levantando, aquí vamos. No hemos perdido de vista a nuestro Señor. Cuando se nos escapa, Él nos retuerce, como lo hace usted con sus chiquitos. Usted viene y le agarra por aquí y le dice, vamos a ver qué grosor es tu camisa, y le agarra la costilla también y su cuerito y lo hace que despierte y vuelva al camino. Algunos de ustedes han sido retorcidos algunas veces por el Señor. ¿O no es cierto? Levante la mano alguno que alguna vez haya sufrido la disciplina del Señor. Se estaba saliendo y de repente sintió el toquecito y dice, no, llamen al pastor, me voy a reconciliar con el Señor. Porque sabía que se estaba saliendo del camino. Así que bendito sea el Señor, porque aunque sea pellizcos, nos lleva para adentro por su gran amor. ¿Y por qué? Porque somos sus santos, somos sus escogidos, somos apartados para Él por su gracia. Así que, hermanos amados, esto nos lleva a considerar que los santos son personas que Dios ha escogido mediante el sacrificio de Cristo por la fe y los hace suyos para que estas personas les sirvan y hagan lo que hizo Pablo, que es lo que estamos haciendo algunos de nosotros, predicando el Evangelio. Y aquí tendremos que pensar que lo hacemos en todo tiempo y lugar. La iglesia es un pueblo que el Eterno en su gracia escogió y también los reunió en un solo cuerpo para enseñar las virtudes de Cristo. También transmitir la fe a otros, para proclamar el Evangelio y para mostrar el amor de Dios. Vea lo que es la iglesia. Diga conmigo, la iglesia es un pueblo escogido para proclamar el Evangelio y mostrar el amor de Dios. Pregunto entonces, ¿la iglesia es instrumento en las manos de Dios? Sí. ¿La iglesia es un instrumento en las manos de Dios? Sí. ¿Para qué es la iglesia? Léalo a voz fuerte. ¿Para qué es la iglesia? La gente debe conocer el amor de Cristo a través de quién. ¿A través de quién? ¿A través de quién debe conocer el amor de Dios? ¿Quiénes son los responsables de mostrarle a la gente cómo es el amor de Dios? La iglesia. Entonces diga conmigo, nosotros, como instrumentos en las manos del Señor, fuimos escogidos para proclamar el Evangelio y mostrar a la gente el amor de Dios. Pregunto, ¿será que el Señor nos quiere usar para eso? Sí, para eso nos escogió. Por eso se llaman los santos, apartados por Él, para que a través de nosotros la gente conozca a Dios. Aunque no le vemos ni tampoco le sentimos, pero podemos saber que el amor del Señor cambia al hombre y podemos cantar con confianza, solo Dios hace al hombre feliz. La vida pasa, todo se acaba, pero Dios hace al hombre feliz. Así que hermanos, tenemos que admitir que el Eterno nos ha consagrado para su servicio y por eso nos llama sus santos. Mira cómo me gocé cuando estaba considerando que yo soy llamado santo por parte del Señor, apartado por Él desde el vientre de mi madre para ser servidor de Él. Así que debemos tener en cuenta que las bendiciones espirituales en Cristo establecen un estado significativo y significante. Y aquí vamos, santos, es un estado que significa, diga conmigo, apartados para Dios, mediante la salvación provista por medio de Jesucristo el Redentor. Así que santos es un estado por medio del cual Cristo Jesús nos hace aptos para Él. Y aquí tendremos entonces que entender que la palabra fieles, por ejemplo, aunque describe también un estado, también implica la acción de los creyentes conscientes de su salvación, disponiendo su voluntad al servicio de Dios como instrumentos de bien en las manos de Dios.
Y esto me encantó cuando lo estaba pensando y estaba recibiendo esa manera de visualizar la palabra fiel. Mira cómo me gozo de lo que estoy haciendo, disfruto lo que estoy haciendo. Es mi acción, yo estoy consciente de que Él me alcanzó. Cuando yo pienso en lo que yo era y lo que soy ahora, y usted dirá, pero no dice que ha sido cristiano toda la vida. Pero cuando cantan aquel canto que dice, yo no era nada. O sea, yo no era nadie, pues. Yo no figuraba entre la gente. Pero de repente el Señor dice, a este he apartado para mí. Y me separó entre mi familia, me apartó entre mi pueblo y me sacó para que sea un instrumento en sus manos. Y entonces esta acción está consciente en mí de que soy salvo por la gracia de Dios y dispongo mi voluntad a su servicio. Por voluntad estoy aquí, por voluntad asumí el llamado a este trabajo, por voluntad sirvo al Señor, esperando que un día tener la recompensa de este servicio que he hecho por años. Así que, mis hermanos, tendremos que llegar a comprender que la fidelidad de Dios requiere permanecer perseverante en los caminos de Dios, mantener la devoción que emana del ser de Dios. Como soy de Dios, anhelo estar con Dios. ¿Cuántos me acompañarían cuando digo, por ser de Dios, anhelo estar con Dios? ¿Cuántos pueden confesar esta tarde que por ser de Dios anhelamos estar con Él? Amén. Anhelamos estar con Él, involucrarnos en la misión. Así que para cerrar nuestro comentario hoy, tendremos que considerar que los que participamos de la iglesia del Señor en este tiempo debemos ser agradecidos con el Señor. Agradecidos con el Señor, y que al asumir un estado designado por Él, resueltamente mostremos una actitud que evidencie que reconocemos nuestra posición en Cristo. Nos llama el Señor a demostrarle a la gente que estamos felices de lo que somos. Y si alguien me invita a hacer algo que no se parece con lo que yo sé hacer para mi Señor, le digo, no, porque yo tengo que honrar al que me salvó y tengo que vivir para Él. Y en este caso yo tengo que evidenciar con mis actos que yo estoy agradecido por el favor de Dios y que soy bendecido, que la gracia me alcanzó. Y ahora ser agradecido con el Señor y que asumir que tengo un estado designado por Él, entonces resueltamente muestro una actitud que evidencia que reconozco mi posición en Cristo. Yo quiero que todos nosotros tomemos en cuenta, somos hijos de Dios para la gloria y honra de su nombre. Ahora somos hijos de Dios y todavía no se ha manifestado lo que debemos ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, entonces seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Entonces nos daremos cuenta que valió la pena, y lo que antes nada más fue una noticia, hoy se convierte en una realidad. Y cuando allá se pase lista, yo a mi nombre muy feliz responderé. Amén. Así que tendremos que mantenernos en eso, porque algunos creyentes necesitan oírlo y reafirmarlo. A Dios sea la honra y a Dios sea la gloria. Así que, mis estimados, tenemos que puntualizar que algunos creyentes vivimos el evangelio, pero no lo estamos viviendo de a verdad. Hay muchos evangélicos que viven el evangelio a medias. Amén. Eso que dije no querían oírlo. Hay algunos que viven el evangelio como este no fuera realidad. No se gozan, no se sienten motivados, no se sienten llamados. Allá van así atrasito. Pero los que sabemos lo que nos espera al final del camino, vamos con gozo y paso apresurado, porque sabemos que lo que nos espera es glorioso. Amén. Así que no importa los que se quedan, importa el que me está esperando al final del camino. Diga conmigo, a mí no me importa los que se quedan, es problema de ellos. A mí lo que me importa es quien me está esperando al final del camino. Él es fiel y me está esperando con sus brazos abiertos para darme la bienvenida y decir, buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra al gozo de tu Señor. Así que, mis hermanos amados, quisiera decirles, ¿qué se espera de nosotros entonces?
Yo quisiera que cada uno digamos con esto, veamos la importancia de Cristo, del Evangelio, de la iglesia y de nosotros mismos como siervos de Dios y actuemos en consecuencia de eso. Si sabemos qué importantes somos, no nos quedemos atrás por nada. Actuemos sabiamente, buscando intencionalmente en las enseñanzas bíblicas la manera correcta de nutrir y mantener nuestra unidad como iglesia. Esforcémonos, porque para eso nos tiene el Señor. Algunos integrantes de la congregación están en deuda con esto, pero ya lo arreglaremos, porque el Señor nos tiene todavía en el camino de la preparación. Y la palabra hoy vino para que si alguno todavía no está bien alineado, pues comencemos a alinearnos con el Señor. Así que, como creyentes en Cristo, debemos cuidar la bendición que tenemos. Y entre tanto estamos en la tierra, debemos buscar realizarnos como Cristo lo espera de nosotros, como instrumentos de bendición. Así que, mis hermanos, diga conmigo esta última parte. Como creyentes en Cristo, debemos cuidar la bendición que tenemos. Y entre tanto estemos en la tierra, debemos buscar realizarnos como Cristo lo espera de nosotros, como instrumentos de bendición. Dígale a la persona que tiene en la par de usted, somos gente para bendición. Dígale otra vez, somos gente para bendición. Dígale otra vez, somos gente para bendición. Somos benditos, somos bendecidos y somos para bendición. Así que el Señor nos ha llamado y nos ha constituido en la gente que Él está usando justo para este tiempo. Y muchos más se agregarán a su causa y nos va a usar a nosotros para que lo llevemos también al conocimiento de la verdad. Así que alabamos al Señor por la oportunidad que tenemos nosotros como iglesia de ser portadores de esta gran bendición espiritual. Padre, te damos gracias por estas palabras que hemos dicho este día.